Imagina por un momento que todo lo que experimentas en tu vida es simplemente el reflejo de un estado interno, una proyección de lo que sostienes en tu imaginación. Cada evento, cada circunstancia, cada persona con la que te cruzas no es más que un eco de lo que has aceptado como verdadero dentro de ti. Ahora, considera esto. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar esa proyección? Si pudieras, en el momento preciso antes de dormir, plantar en la tierra fértil de tu subconsciente la imagen exacta de la vida que deseas vivir. Esto no es un concepto nuevo. Ha sido comprendido por místicos y visionarios a lo largo de la historia, pero pocos lo han explicado con tanta claridad y certeza como Neville Goddard. Él no hablaba de deseos vacíos ni de simples afirmaciones. No se trataba de esperar que algo externo interviniera para cambiar la realidad. Neville enseñaba que tú, en este mismo instante, posees el poder absoluto de transformar tu mundo a través de la imaginación, porque todo lo que existe no es más que una proyección de tu propio estado de conciencia. Nacido en 1905 en Barbados, Neville viajó por el mundo y exploró las enseñanzas esotéricas más profundas. A través de sus propias experiencias, descubrió una verdad que cambió su vida y la de miles de personas. La imaginación humana no es solo una herramienta creativa, sino el mismísimo poder de Dios manifestándose en el hombre. No hablaba desde la teoría, sino desde la práctica. No enseñaba métodos complicados ni rituales innecesarios. Su mensaje era directo y contundente. Lo que sientes como verdadero se convierte en tu realidad. Y dentro de sus muchas enseñanzas, hay una técnica que él consideraba una de las más poderosas, porque aprovecha un momento crucial en nuestra existencia, ese umbral entre la vigilia y el sueño. Es en ese instante cuando la mente consciente se desvanece y el subconsciente queda abierto, que tenemos la oportunidad de sembrar la imagen del futuro que deseamos vivir. Este es el arte de caer dormido en el estado del deseo cumplido. Durante el día, nuestra mente está ocupada con pensamientos dispersos, con preocupaciones y dudas. Pero en la noche, cuando el cuerpo se relaja y la conciencia comienza a ceder, la puerta al subconsciente se abre de par en par. Es ahí donde podemos hablarle en su propio lenguaje, imágenes vívidas, emociones auténticas, certeza absoluta. Neville enseñaba que, si nos dormimos habitando la realidad deseada, si nos entregamos completamente a la sensación de que ya somos aquello que anhelamos ser, el mundo externo no tendrá más remedio que reflejarlo, porque la vida no nos da lo que queremos, sino lo que somos. Ahora bien, esto no es un juego de la mente ni un simple ejercicio de visualización. Es un acto de fe. Es la rendición total a una verdad superior, que nuestra imaginación es la única realidad. No importa lo que los sentidos actuales te muestren. No importa lo que el mundo exterior parezca dictar. Lo único que importa es lo que tú aceptes como verdadero en tu interior. Y al caer dormido en la convicción absoluta de que tu deseo ya se ha cumplido, habrás sembrado la semilla de una nueva realidad. Pero, ¿cómo se hace esto realmente? ¿Cómo se supera la barrera de la duda, del escepticismo, de los viejos hábitos que nos han mantenido atrapados en la misma historia una y otra vez? La respuesta está en comprender el proceso con profundidad, en dominar cada uno de sus pasos y en comprometerse a aplicarlo con persistencia y determinación. Y es precisamente eso lo que exploraremos a continuación.
El momento en que la conciencia comienza a desvanecerse y el cuerpo se rinde al descanso es uno de los más poderosos del día. Es en ese instante cuando la mente consciente suelta el control y el subconsciente queda expuesto, receptivo, dispuesto a recibir sin resistencia cualquier impresión que se le imprima. En ese estado, la barrera de la razón se debilita y las ideas no son analizadas ni cuestionadas, simplemente se aceptan. Es por eso que Neville insistía en la importancia de este momento, pues lo que sembremos en él se convertirá en la base de nuestra realidad futura. Para comprender la magnitud de esto, primero debemos entender el poder de la imaginación. Neville afirmaba, con absoluta convicción, que la imaginación no era una simple herramienta creativa, sino el mismísimo poder creador de la realidad. No es que imaginemos por diversión o entretenimiento, es que, al imaginar con intensidad y certeza, estamos dando forma a la sustancia misma de nuestra experiencia. No hay nada que haya sido creado en este mundo que no haya existido primero en la imaginación de alguien. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que experimentas, alguna vez fue una idea sostenida con suficiente intensidad como para cristalizarse en el mundo físico. Y aquí entra en juego un punto crucial: la diferencia entre la ley de atracción y la ley de asunción. Mientras que la ley de atracción sugiere que atraemos lo que deseamos, la ley de asunción, la piedra angular de las enseñanzas de Neville, nos revela algo mucho más profundo. No atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Esto significa que el verdadero cambio no ocurre cuando simplemente deseamos algo con fervor, sino cuando lo asumimos como una verdad presente en nuestra vida. Esta es la razón por la que el estado de somnolencia es tan poderoso. Durante el día, nuestros deseos a menudo están acompañados de dudas, de miedos, de contradicciones. Podemos desear prosperidad, pero si en el fondo sentimos que no somos merecedores de ella, el deseo se disuelve en la confusión de la mente. Sin embargo, cuando el cuerpo se relaja y la conciencia se diluye, el juicio desaparece. En ese estado no hay lógica que se interponga, no hay argumentos que contradigan lo que sentimos. Si en ese momento logramos sumergirnos en la sensación de que nuestro deseo ya está cumplido, si podemos sentirlo con tal certeza que nos dormimos en ese estado, entonces habremos implantado una nueva realidad en el suelo fértil del subconsciente. Neville insistía en esto una y otra vez. Debes asumir el sentimiento del deseo cumplido y dormir en esa sensación. No basta con visualizar vagamente, no basta con repetir afirmaciones sin convicción. Lo que transforma, lo que moldea la realidad, es la emoción vivida, la certeza absoluta de que ya es un hecho. No se trata de esperar a que algo suceda para sentirlo, se trata de sentirlo primero para que suceda después. El problema es que la mayoría de las personas viven atrapadas en la ilusión de que sus circunstancias externas determinan su estado interno. Ven escasez y sienten escasez, ven limitaciones y sienten limitaciones, pero lo que Neville enseñaba era exactamente lo opuesto. Es el estado interno el que moldea las circunstancias. Es lo que sentimos y asumimos como real lo que inevitablemente se manifestará en nuestra vida. Por eso, el momento antes de dormir es sagrado. Es el instante en el que tenemos la llave para reprogramar nuestra mente, para definir el rumbo de nuestra existencia. Si caemos dormidos en la angustia, en la frustración, en la preocupación, estamos reafirmando una realidad indeseada.
Pero si nos dormimos en la alegría de haber recibido lo que anhelamos, en la paz de saber que ya es nuestro, entonces el subconsciente lo aceptará como una verdad irrefutable y, sin importar las circunstancias actuales, el mundo externo se verá obligado a reflejarlo. Pero, ¿cómo hacerlo correctamente? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos implantando la imagen correcta en nuestra mente antes de dormir? Para lograrlo, necesitamos seguir un proceso preciso, un método claro que nos guíe paso a paso en la creación consciente de nuestra realidad. Y es precisamente eso lo que exploraremos ahora. Para aplicar correctamente la técnica de caer dormido, es fundamental seguir un proceso preciso, pues no se trata simplemente de cerrar los ojos y visualizar algo de manera vaga o pasajera. Neville Goddard insistía en que todo acto de creación consciente requiere intención y claridad. Si deseas transformar tu realidad, primero debes saber exactamente qué deseas experimentar. Todo comienza con una elección. La mayoría de las personas viven en un estado de incertidumbre, deseando muchas cosas al mismo tiempo, sin definir con exactitud qué es lo que realmente quieren. Y aquí radica uno de los mayores obstáculos en la manifestación: la falta de claridad. No se puede sembrar una semilla si no se ha decidido cuál es la planta que se quiere cultivar. La mente subconsciente no responde a ideas confusas o contradictorias, responde a imágenes nítidas y a sentimientos definidos. Neville enseñaba que debíamos elegir un solo deseo y asumirlo como un hecho consumado. No basta con decir «quiero más dinero» o «quiero ser feliz». Esas son ideas vagas que carecen de peso emocional. La clave está en formularlo como algo ya cumplido. ¿Cómo se siente haber recibido la suma exacta que anhelas? ¿Qué emociones experimentas al vivir en la casa de tus sueños? ¿Qué harías si ya estuvieras en la relación que deseas? Estas no son preguntas retóricas, sino el cimiento mismo del proceso. Debes definir con precisión lo que quieres y, sobre todo, cómo se siente vivir en esa nueva realidad. Una vez que el deseo ha sido claramente definido, el siguiente paso es preparar la mente y el cuerpo para recibirlo. Durante el día, la mente está agitada, llena de estímulos y distracciones, lo que hace difícil enfocarse con profundidad en una sola idea. Por eso, antes de comenzar la práctica, es crucial entrar en un estado de relajación profunda. Aquí Neville enfatizaba la importancia de reducir cualquier tensión física o mental. Un cuerpo relajado es el puente hacia una mente receptiva. Para lograrlo, puedes usar la respiración lenta y profunda, soltando conscientemente cada músculo del cuerpo, dejando que el peso de tu existencia se funda con la superficie en la que descansas. La luz tenue o la oscuridad absoluta también favorecen el proceso, pues eliminan distracciones visuales y permiten que la imaginación cobre protagonismo. El objetivo es alcanzar un estado de somnolencia, ese punto intermedio en el que la conciencia aún no se ha desvanecido por completo, pero tampoco está completamente alerta. Es en ese estado donde el subconsciente se abre a nuevas impresiones. Con la mente calmada, el siguiente paso es la creación de la escena. No se trata de cualquier escena, sino de una que represente el cumplimiento del deseo en su forma más pura. Debe ser un momento breve pero significativo, algo que implique de manera implícita que tu deseo ya es una realidad. Si deseas prosperidad, podrías imaginar a un amigo felicitándote por tu éxito. Si anhelas una relación amorosa, podrías verte a ti mismo recibiendo una muestra de afecto
de esa persona especial. La escena debe ser simple y, sobre todo, debe sentirse natural. Neville insistía en que la imaginación debe ser utilizada con la misma intensidad con la que recordamos algo que realmente sucedió. No basta con ver la escena como una película externa. Debes sumergirte en ella, sentir sus texturas, sus sonidos, sus aromas. No eres un espectador, eres el protagonista. Miras con tus propios ojos, tocas con tus propias manos, escuchas con tus propios oídos. La escena debe volverse tan real en tu interior que por un instante el mundo externo desaparezca por completo. Una vez construida la imagen, comienza la repetición. Neville enseñaba que la repetición es el ancla que fija la nueva realidad en el subconsciente. Se repite la escena una y otra vez, no de manera forzada, sino con la misma naturalidad con la que una canción se queda grabada en la mente, y en cada repetición se intensifica la sensación de certeza. La clave está en sentir. No es suficiente con ver la escena. Hay que experimentar la emoción que conlleva. Si en la imagen estás riendo de felicidad, siente esa risa. Si en la escena alguien te felicita, siente el orgullo y la alegría de haberlo logrado. Aquí es donde la mayoría fracasa, pues intentan convencerse en lugar de asumir. No es un esfuerzo mental para forzar una creencia. Es una rendición total a la sensación de que ya es un hecho. Es permitir que el cuerpo y la mente sean inundados por la certeza absoluta de que todo ha sido cumplido. Neville decía, si te entregas completamente a la sensación del deseo cumplido y te duermes en ese estado, habrás realizado el acto creativo más poderoso que existe. Y así, con la escena fija en la mente, con la emoción ardiendo en el pecho, llega el paso final: dormirse en el estado de la realización. Este es el momento crucial, el instante en el que el mundo consciente desaparece y el subconsciente se apropia de la imagen que le hemos entregado. Si logras dormirte mientras sostienes la escena, sin permitir que otras imágenes o pensamientos interfieran, habrás sembrado la semilla con éxito. Pero, ¿qué sucede si la mente se desvía? Si los pensamientos negativos aparecen y tratan de sabotear el proceso? Neville recomendaba no luchar contra ellos, sino simplemente volver, una y otra vez, a la escena original. La mente es como un río, y sus pensamientos son corrientes que fluyen en distintas direcciones. En lugar de pelear contra ellas, simplemente te aferras a la imagen de lo que deseas, como si fuera una balsa en medio de la corriente. La repetición es clave. No basta con hacerlo una vez y esperar resultados inmediatos. Así como una semilla no se convierte en árbol de la noche a la mañana, la realidad externa tardará un tiempo en reflejar el cambio interno. Pero si se persiste, si noche tras noche te duermes en el estado del deseo cumplido, el mundo físico no tendrá más remedio que plegarse a esa nueva convicción. Este es el método. No hay trucos, no hay atajos. Solo la certeza absoluta de que, al asumir la realidad deseada en la imaginación, se convertirá inevitablemente en la realidad experimentada en el mundo físico. Y ahora surge una pregunta importante. Si el proceso es tan claro y poderoso, ¿por qué tantas personas fallan en manifestar lo que desean? La respuesta está en los errores comunes, en las trampas sutiles en las que la mente suele caer. Y es precisamente eso lo que exploraremos ahora. Uno de los errores más comunes que las personas cometen al aplicar esta técnica
es tratar la visualización como un simple ejercicio mental, sin involucrar las emociones. Ven imágenes en su mente, repiten una escena, pero lo hacen con la frialdad de quien observa una película sin sonido, sin conexión, sin sentirse dentro de la experiencia. Y esto, según Neville, es lo mismo que no hacer nada. La imaginación, por sí sola, no es suficiente. Es la emoción lo que le da vida a la imagen, lo que impregna al subconsciente con la certeza de que lo imaginado es real. Neville decía, debes asumir el sentimiento del deseo cumplido. No basta con ver la escena, hay que experimentarla con cada fibra del ser. Si visualizas que alguien te felicita por tu éxito, debes sentir la alegría y el orgullo de ese momento. Si imaginas estar en la casa de tus sueños, debes sentir la calidez de ese hogar, el olor del aire, la textura de los muebles bajo tus manos. Sin emoción, la imagen no tiene poder. Es un cascarón vacío que el subconsciente desechará sin efecto alguno. Otro obstáculo es la impaciencia. Muchas personas, después de practicar esta técnica 1 o 2 noches, comienzan a mirar ansiosamente a su alrededor, esperando que el mundo cambie de inmediato. Y cuando no ven resultados instantáneos, entran en duda, comienzan a cuestionar si realmente funciona, y con ello destruyen todo el proceso. Neville lo dejó claro. Tienes que confiar plenamente en que ya es un hecho. Buscar pruebas en el mundo externo es una señal de que aún no se ha asumido la nueva realidad internamente. El subconsciente no responde a deseos pasajeros ni a pruebas de fe a corto plazo. Responde a la convicción inquebrantable. Así como un agricultor siembra una semilla y confía en que germinará sin desenterrarla cada día para ver si ha crecido, de la misma manera debemos confiar en que lo sembrado en la mente dará fruto en su debido momento. Pero incluso aquellos que visualizan con emoción y paciencia pueden caer en otra trampa, la contradicción durante el día. Es común que alguien practique la técnica con dedicación en la noche, pero al despertar regrese a sus antiguos patrones de pensamiento. Durante el día dudan, se quejan, reaccionan con miedo y preocupación ante sus circunstancias actuales. Esto es como regar una planta por la noche y arrancarla por la mañana. Neville advertía que no basta con hacer la práctica nocturna. El estado interno debe mantenerse a lo largo del día. Esto no significa que debas visualizar constantemente, pero sí debes vigilar que tus pensamientos y emociones no contradigan lo que sembraste en la noche. Si has asumido en la imaginación que eres próspero, pero durante el día te sigues sintiendo escaso y limitado, estás enviando señales contradictorias al subconsciente. Y el subconsciente, en su naturaleza obediente, no sabrá cuál seguir, por lo que simplemente perpetuará lo que ya conoce, la vieja realidad. Por último, uno de los mayores errores es la falta de persistencia. Vivimos en una era donde todo parece suceder rápido, donde las personas esperan resultados inmediatos y se frustran si algo no se manifiesta en cuestión de días. Pero la reprogramación del subconsciente requiere constancia. Neville decía, persiste en la asunción, incluso si todo en tu mundo parece lo contrario. El mundo exterior es solo un reflejo del pasado, de lo que hemos sostenido en nuestra mente previamente. Para que algo nuevo emerja, debemos mantenernos firmes en la nueva asunción, sin importar lo que nuestros sentidos nos digan. La clave es no rendirse antes de que el proceso complete su ciclo. Aquel que logra superar estos obstáculos y aplicar la técnica con fe, persistencia y coherencia,
descubrirá que la manifestación no es un misterio ni un milagro, es una ley tan precisa y confiable como la gravedad. Y una vez que se comprende y se aplica correctamente, la vida deja de ser una serie de eventos inciertos y se convierte en una creación consciente, en una obra maestra moldeada por la imaginación. Pero aquí surge la gran pregunta: si todo es tan sencillo y accesible, ¿por qué no todo el mundo lo practica? ¿Qué es lo que impide que más personas tomen el control de su realidad? La respuesta está en la programación mental con la que la mayoría ha sido condicionada desde la infancia, en los patrones de pensamiento que nos han enseñado a aceptar como inamovibles. Y es precisamente esto lo que exploraremos ahora. A lo largo de los años, innumerables personas han aplicado la técnica de caer dormido y han transformado sus vidas de maneras que parecían imposibles. Neville Goddard, en sus conferencias y escritos, relató múltiples casos de manifestación que demuestran el poder de la imaginación dirigida antes de dormir. Algunos de estos relatos provienen de sus propios seguidores, quienes compartieron con él cómo lograron cambiar sus circunstancias aplicando fielmente sus enseñanzas. Uno de los ejemplos más célebres es el de un hombre que deseaba fervientemente mudarse a un apartamento mejor en Nueva York. En ese momento, su situación financiera no le permitía hacerlo, y las condiciones externas parecían estar en su contra. Sin embargo, tras escuchar a Neville, decidió aplicar la técnica. Cada noche, antes de dormir, se imaginaba a sí mismo en su nuevo hogar, sintiendo la suavidad de la alfombra bajo sus pies, tocando los muebles, mirando por la ventana la vista de la ciudad. Se dormía en la sensación de que ya estaba viviendo allí. Poco después, de una manera que parecía improbable, se presentó una oportunidad inesperada. Alguien le ofreció exactamente el apartamento que había imaginado, en condiciones que sí podía pagar. Lo que antes parecía un sueño inalcanzable se convirtió en su nueva realidad, sin que él tuviera que forzar nada en el mundo externo. Neville también hablaba de una mujer que anhelaba reconciliarse con su esposo, de quien se había separado hacía años. Aplicó la técnica visualizándose a sí misma recibiendo una carta de él, sintiendo la emoción de leer sus palabras, viéndose feliz y amada. Cada noche, hasta quedarse dormida, repetía la escena con total convicción. Días después, sin ninguna acción de su parte, recibió una carta real de su esposo expresándole su deseo de verla de nuevo. Estos testimonios no eran simples coincidencias. Para Neville, demostraban que la imaginación es el único puente entre lo invisible y lo visible. Según él, cualquier persona puede comprobar la veracidad de esta ley si la aplica con fe y persistencia. Uno de los relatos más impactantes provino del propio Neville. Durante la Segunda Guerra Mundial, él deseaba ser dado de baja del ejército antes del tiempo estipulado. Sabía que, en términos administrativos, esto era prácticamente imposible, pero en lugar de aceptar la realidad externa, aplicó la ley de asunción. Cada noche se dormía en la sensación de estar en su hogar, sintiendo las sábanas de su propia cama, oliendo el aire familiar de su habitación. No se preocupó por cómo ocurriría, simplemente asumió que ya estaba libre. Días después, fue llamado por sus superiores y, sin explicación lógica, recibió la baja anticipada que tanto deseaba. Para él, este evento no fue una coincidencia ni un golpe de suerte, sino la manifestación exacta de lo que había asumido en su imaginación. Neville
insistía en que cualquiera puede comprobar la verdad de estas enseñanzas si está dispuesto a experimentarlas sin escepticismo ni dudas. No se trata de un sistema basado en la fe ciega, sino en la aplicación consciente de un principio universal. A lo largo de los años, miles de personas han compartido experiencias similares, demostrando que esta técnica funciona sin importar la edad, la situación económica o la condición en la que uno se encuentre. Desde personas que han manifestado su pareja ideal hasta aquellas que han transformado su salud, todo comienza en el mismo punto, en el estado de conciencia antes de dormir. Pero, ¿qué diferencia a aquellos que logran manifestar de aquellos que no ven resultados? ¿Por qué algunos parecen dominar este método con facilidad, mientras que otros sienten que nada cambia? La respuesta se encuentra en la fe y la entrega total a la nueva realidad asumida. Y eso nos lleva a la conclusión de este viaje. Entender que la imaginación no es solo una herramienta, sino la clave para vivir la vida que realmente deseamos. Todo lo que hemos explorado hasta ahora nos lleva a una única conclusión inevitable. La imaginación es la clave maestra de nuestra realidad. No hay excepciones, no hay azar, no hay circunstancias externas que puedan imponerse ante la certeza de una mente que sabe lo que quiere y lo asume como un hecho. Neville Goddard nos enseñó que el mundo que vemos con nuestros ojos físicos no es más que el reflejo de nuestro estado interior. Lo que aceptamos como verdadero en nuestra imaginación, lo que sentimos como real antes de dormir, se convierte, sin falta, en nuestra experiencia de vida. Hemos hablado de la importancia del estado de conciencia antes de dormir, del poder de la imaginación en ese umbral entre la vigilia y el sueño, de la necesidad de sentir la emoción del deseo cumplido. Hemos visto casos reales, testimonios de personas que, al aplicar esta técnica, transformaron su realidad sin esfuerzo aparente, simplemente asumiendo que ya eran aquello que deseaban ser. Pero todo esto sería inútil si no se pone en práctica. Saber que la imaginación crea la realidad y no hacer nada con ese conocimiento es lo mismo que no saberlo. Aquí es donde la fe juega su papel fundamental. No la fe ciega en algo externo, sino la fe en uno mismo, en el poder que cada uno posee para moldear su vida desde adentro. Neville lo dijo con claridad: la prueba de la verdad es la experiencia. No importa cuánto hayas leído o cuántas historias hayas escuchado. La única manera de saber con certeza si esto funciona es probándolo por ti mismo. Y cuando lo hagas, no lo hagas con dudas ni con la impaciencia de quien espera resultados inmediatos. Hazlo con la certeza absoluta de que la semilla que siembras en la noche crecerá en su debido tiempo. Cada vez que practiques esta técnica, recuerda que no se trata de un juego de deseos vacíos, sino de una reprogramación profunda de la mente subconsciente. Ahora, la pregunta no es si esta técnica funciona. La pregunta es, ¿te atreves a comprobarlo? ¿Estás dispuesto a asumir el sentimiento del deseo cumplido, a sostenerlo con fe y persistencia hasta que se haga visible en tu mundo? Neville nos dejó con una verdad que nunca deberíamos olvidar. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Así que esta noche, cuando cierres los ojos y entres en ese estado de somnolencia, decide quién eres. Decide qué realidad deseas experimentar y asúmela como verdadera, porque lo que imaginas con convicción hoy será tu mundo mañana.